diariamente y sin ser conscientes de ello el sistema internacional en nuestra vida cotidiana. Compramos las cosas por kilos o gramos, tomamos o nos inyectamos determinados mililitros de un medicamento cuando estamos enfermos. Medimos los espacios con centímetros o metros para colocar un mueble y el tiempo con segundos, minutos y horas para poder organizarnos. Reflexiona un momento y piensa en todas esas cosas y actividades donde magnitudes y unidades de medida están presentes, no solo en tu vida y en tu contexto próximo, sino en tu comunidad y país. ¿Cómo serían las cosas si no existiera un acuerdo sobre estos? Si cada uno midiera, por ejemplo, el tiempo como quisiera. Al hablar sobre el uso cotidiano del sistema internacional en nuestra vida, mencioné unidades de medida, pero también otros elementos vinculados con ellas que reciben el nombre de múltiplo y submúltiplos. En esta clase conoceremos los múltiplos y submúltiplos del metro, que ayudan a medir con precisión y claridad la longitud, y también aprenderás a realizar conversiones entre ellos. Empecemos. Retomemos lo trabajado en primaria, específicamente sobre la magnitud, longitud y la unidad de medida metro. ¿Recuerdas qué y cuáles son los múltiplos y submúltiplos? Pon en juego tus saberes. Copia la tabla en tu cuaderno y mientras lo menciono, escribe cada múltiplo o submúltiplo en la columna que consideras que le corresponde. Kilómetro, decímetro, hectómetro, centímetro, milímetro, decámetro. En esta clase, como ya lo dijimos, conoceremos más sobre el metro como unidad de medida de la magnitud, longitud. Revisaremos sus múltiplos y submúltiplos, sus equivalencias con respecto a él y realizaremos algunos ejercicios de conversión. Anteriormente, trabajamos de forma extensiva los conceptos de magnitud y medida. Hoy, antes de entrar de lleno en materia, revisaremos qué es un múltiplo y submúltiplo. Cotidianamente, necesitamos especificar valores de unidad de medida o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la distancia media entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 149.600 millones de metros. Representar y calcular con estos valores y trabajar con cifras tan grandes resulta complicado. Es por ello que, para las diferentes unidades de medida de las longitudes, se crearon múltiplos y submúltiplos, que son ponencias de 10 con exponentes positivos y negativos, que permiten crecer o reducir las cifras resultantes de las medidas, para poder manejarlas mejor según sea el caso. Para construir los múltiplos y submúltiplos se agregaron prefijos al nombre de la unidad de medida. Recuerda que los prefijos son elementos gramaticales que modifican el significado del término que acompañan y que se ubican antes de la palabra que se va a modificar. En el caso de las unidades de medida, los prefijos utilizados fueron tomados del griego y de 10 en 10 representan rangos mayores o menores a la unidad de medida base, el metro. Considera la información para lo que trabajaremos en esta clase. Entremos de lleno a conocer más sobre el metro como unidad de medida de la magnitud-longitud. Como ves, en la unidad de medida de la magnitud-longitud no se incluye el valor porque es ella misma, es decir, el valor de un metro es justamente un metro. Su símbolo, como ya lo vimos, es m. Recuerden que no se puntúa porque no es una abreviatura y nunca se escribe en mayúscula porque no es una letra. Estas tres columnas corresponden a los múltiplos, que son los elementos designados para expresar las partes mayores de la unidad de medida, es decir, son más grandes que el metro. ¿Puedes identificar el prefijo de cada uno? El símbolo es como se representa el concepto matemáticamente, mientras que el valor corresponde a la cantidad de metros que integra. Por su parte, estas columnas corresponden a los submúltiplos, que son los elementos designados para expresar las partes menores de la unidad de medida, es decir, son fragmentos del metro. Identifica nuevamente el prefijo de cada uno. Lo mismo que con los submúltiplos, el símbolo es como se representa el concepto matemáticamente, mientras que el valor se refiere a la fracción de metro que corresponde. Existen otros múltiplos o submúltiplos menos comunes, porque no tienen gran aplicación en diversos ámbitos de la vida cotidiana, pero sí en campos como la ciencia y la tecnología. El micrómetro, que es la millonésima parte del metro y que se usa, por ejemplo, para medir elementos tan pequeños como un virus, o el nanómetro, que equivale a la 1000.000.000ª parte de un metro, que se utiliza para medir cosas tan diminutas como las radiaciones.
Es importante que consideres que para expresar una medida debes emplear solo la unidad, alguno de sus múltiplos o submúltiplos. Puedes decir, mido unos 70 metros, 170 centímetros, pero nunca 1 metro y 70 centímetros. Con esta información ya estás listo para saber cómo realizar operaciones de cambio de unidades de longitud, que te serán de gran utilidad en diferentes áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque una misma medida se puede expresar en cualquiera de las unidades, pero es importante utilizar la más adecuada para facilitar su comprensión y uso. Por ejemplo, cuando una distancia es grande, la expresamos en kilómetros, como la que existe entre dos países, pero imagina que lo hiciéramos en centímetros, sería una locura. Además, más veces de las que somos conscientes, necesitamos sumar o restar diversas medidas, y para ello requerimos que estén expresadas en la misma unidad. Si no es así, saber cambiar unidades es fundamental para lograr el propósito. Antes de practicar un poco, veamos cómo hacer las conversiones. Toma nota. Para hacer conversiones con los múltiplos del metro, necesitamos el decámetro, DAM. Se obtiene al unir 10 metros. El hectómetro, HM, se obtiene al unir 10 decámetros o 100 metros. El kilómetro, km, se obtiene al unir 10 hectómetros, 100 decámetros o 1000 metros. Para hacer conversiones de los submúltiplos del metro, necesitamos el decímetro, dm, se obtiene al dividir el metro en 10 partes iguales. Un metro es igual a 10 decímetros. El centímetro, cm, se obtiene al dividir el decímetro en 10 partes iguales. Un metro es igual a 100 centímetros. El milímetro, mm, se obtiene al dividir el centímetro en 10 partes iguales. Un metro es igual a 1000 milímetros. En síntesis, para realizar cambios de unidades de longitud debemos multiplicar para pasar de una unidad mayor a menor o dividir para pasar de una unidad menor a mayor. Gráficamente, considera que la principal unidad de longitud es el metro y equivale a 1, y cada unidad de los múltiplos y submúltiplos es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. Antes de que lo realices tú, hagamos dos ejemplos. Para convertir 16 decámetros a centímetros, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos convertir una unidad mayor a una menor? Utilizaremos la multiplicación. Consideraremos la unidad de metro, que es 1, y le agregaremos un 0 por cada distancia que existe entre las unidades, que en este caso son 3, metros, decámetros y centímetros, por lo que nuestra multiplicación sería 16 por 1000, y el resultado, 16 decámetros equivalen a 16.000 centímetros. ¿Qué necesitamos hacer para convertir 5.000 decímetros en kilómetros? Como necesitamos convertir una unidad menor a una mayor, utilizaremos la división, igual que en el ejemplo anterior. Consideraremos la unidad de metro, que es 1, y le agregaremos un 0 por cada distancia que existe entre las unidades, que en este caso son 4, metro, decámetro, hectómetro y kilómetro, por lo que nuestra división sería 5.000 entre 10.000, y el resultado, 5.000 decámetros, equivalen a 0.5 kilómetros. Es momento de que apliques lo aprendido. Copia en tu cuaderno los valores y haz lo que se te pide. Pasa a metros las unidades de longitud, 123 kilómetros, 49 hectómetros, 39 decámetros. Pasa a hectómetros las unidades de longitud, 56 centímetros, 29 milímetros, 125 metros. Retoma la vinculación que hiciste al inicio de la clase. ¿Corregirás algo? Lo trabajado el día de hoy te permitió tener mayor claridad sobre la longitud, el metro, sus múltiplos y submúltiplos. ¿Se te dificultó comprender el proceso para realizar conversiones? ¿Qué necesitas reforzar? ¿Cómo consideras que podrías aplicar lo aprendido en tu vida cotidiana? Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, por tu empeño y compromiso. Esperamos que el tema de hoy te sea de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida. ¡Hasta pronto!